buenas tardes. Héctor Palares, curador del Museo Sumaya. Gracias por esta entrevista concedida a Dime. Como primera pregunta, ¿podría explicarnos qué es un curador y qué trabajo desempeña? Claro. Pues gracias a ustedes, antes que nada, por la invitación. Es un gusto recibirlos aquí en el Museo Sumaya. Y bueno, es importante platicar sobre el curador en función de cuándo nace y cómo nace el papel, porque generalmente se piensa que un curador interviene una obra o cura una obra en ese sentido, ¿no?, de una intervención directa, y no es así. El papel del curador nace en el siglo XVII, en Italia, y se refiere específicamente a estas primeras grandes colecciones que tienen aristócratas o burgueses de gran poder adquisitivo, que invitan a un especialista, a una persona, para que mantenga en buen estado las obras. Esto se traduce literalmente con quitarles el polvo, poder colgarlas en distintas áreas de una habitación, etc. Ya propiamente para el siglo XIX y para el XX, el curador se entiende desde una perspectiva más académica. Ya no intervenimos directamente en la obra, bueno, a veces les pasamos el plumero, sin duda, pero fundamentalmente hoy el curador, ¿qué es lo que hace? Es un autor intelectual de una exposición. Cuando pensamos en la curaduría de tal muestra o la curaduría de tal otra, es una persona que estudia sistemáticamente una colección, que investiga autores, procedencias, fechas de ejecución, todo lo relativo al universo de la obra, para poder hacer una selección y a partir de ella crear un discurso en una exposición. Por esa razón, cuando te comentaba autor intelectual, es quien crea prácticamente todo el concepto de la muestra, qué obras van a estar, qué diálogos van a existir dentro de los autores, colecciones o estilos, pero obviamente en un trabajo conjunto con otros miembros del equipo para que la exposición finalmente tenga sentido. Gracias. ¿Tiene alguna anécdota que pueda destacar de su carrera? Bueno, habría muchísimas, por supuesto. Yo creo que, bueno, fundamentalmente, tal vez una de las más interesantes, es el hecho de que en 2006 hicimos una exposición, no en Museo Sumaya, también tenemos un programa de exposiciones temporales, itinerantes, además de la permanente, nuestras dos sedes, tanto en Plaza Carso como en Plaza Loreto. Y bueno, prácticamente llevamos unas calcas de Diego Rivera al Palacio de la Autonomía Universitaria, que está en el centro histórico. Resulta que fue muy significativo, y eso pasa de pronto en el universo de los museos y la curaduría, es algo muy común. Llevamos estas calcas, que son un estudio preparatorio para el mural de Pesadilla de Guerra, Sueño de Paz, que pintó Diego Rivera en 1952. Resulta que de pronto, ya con la exposición puesta el día de la inauguración, recibimos una llamada de una crítica de arte bastante reconocida en México, pero a veces no siempre tan certera, y que dice: yo tengo duda de la autoría de esas calcas. Pero ya estando montadas, ella ya las conocía, ya las había visto, ya se habían presentado, de hecho en Bellas Artes, en Puerto Rico, en otros lugares, y yo recibí una llamada. Estaba yo solo, como miembro del equipo, todo el mundo iba a llegar ya en la noche para la inauguración. Recibo una llamada de altas autoridades que me dicen: no des una sola entrevista a prensa, justamente por la situación tan complicada que esto representaba. Bueno, pues yo me retiro muy políticamente del evento no inaugural, pero ya estaban los medios ahí. Diego Rivera es además muy taquillero, y de pronto pues las propias autoridades del Palacio de la Autonomía empezaron a contener un poco a la prensa, pero por azares del destino yo no me podía ir, tenía que quedarme al acto inaugural. Llega alguien del museo sin saber toda esta historia y de pronto le comenta a alguien: ahí está el curador de la exposición. De inmediato, de verdad, casi como Luis Miguel en el concierto, ¿no?, aparecen todos los medios, porque tenían muchas preguntas, había muchas expectativas de qué implicaba esas calcas, porque además es un mural que está perdido. El mural, la versión final, no lo sabemos, si está en China, si está en Rusia, si se perdió. Entonces es una obra que es testimonial de un mural desaparecido, y todo el mundo llegó a preguntar. Bueno, finalmente tuvimos que dar, por supuesto, la entrevista a todos ellos, y empezamos, creo que fue la parte más significativa de aquella anécdota, un proceso muy interesante de investigación con distintas instituciones dentro y fuera de México, para poder acotar con mayor exactitud posible qué implicaba la autoría, además de pruebas químicas, etc. Y llegamos a tener
el veredicto de que sí son obras autógrafas de Diego Rivera. Pero obviamente este tipo de cosas te pueden pasar en un día inaugural, que es a veces un poco complicado. ¿Qué criterios se llevan a cabo para que una obra sea considerada como arte? Bueno, indudablemente es un criterio muy subjetivo. ¿Por qué? Porque el arte, en su propia dimensión subjetiva, puede gustar o no gustar, y eso no le resta su cualidad artística. El escritor francés Émile Zola decía algo que me parece muy interesante: el arte es la naturaleza vista a través de un temperamento. Y ese temperamento es lo que ha conducido a través de los milenios a crear una propuesta artística. Algo que puede ser naturalista, muy realista, como la obra que tenemos detrás, estos leones, esta alegoría, ¿verdad?, de figuras angélicas de un seguidor de Rubens, como puede ser una obra abstracta, sobre todo pensando en arte moderno, arte contemporáneo, donde a través de una línea, un punto, un plano de color, ya hay toda una intención artística. El criterio no lo sigue propiamente un curador, hay empatía. De pronto a mí me puede interesar más el arte barroco, por ejemplo, del siglo XVIII, o a otra persona las propuestas de arte conceptual o de performance que se hacen ahora. Sin embargo, creo que la decisión para validar si eso no es arte es que sea una obra capaz de conmover, una obra capaz de transmitir un elemento comunicativo. En ese sentido, lo mismo me puede provocar repulsión que provocar agrado, que provocar goce estético o que provocar de alguna manera, no sé, cierta aversión. Eso ya tiene un contenido artístico porque está creando un lenguaje, ¿sí? Está creando un vaso comunicante entre el artista y el propósito de lo que quiso plantear ahí, y el espectador con su bagaje cultural, de sensibilidad, de lo que sea, para poder tener precisamente esta comunicación con la obra. ¿Qué aspectos discursivos se valoran para montar una exposición? Bueno, propiamente toda exposición debe buscar, y eso sí es el papel específico del curador, que haya un discurso convincente. Ese discurso obviamente permite lecturas muy abiertas, es un discurso muy libre. Te pongo un ejemplo: en Museo Soumaya, Plaza Carso, la nueva sede, decidimos crear, a diferencia de aquí, que es una lectura un poco más tradicional, una curaduría muy arriesgada debido al edificio que albergaba estas colecciones. Justamente a partir de ello es que tomamos la decisión de crear juegos de espejo, ¿sí? Y esos juegos de espejo a veces pueden ser muy bienvenidos, a veces pueden ser muy polémicos, sin lugar a dudas, pero lo que hicimos allá fue poner, por ejemplo, de frente a maestros europeos con maestros novohispanos, o plantear el impresionismo en Europa y el impresionismo en México. A partir de estas realidades, la intención curatorial era que un diálogo fuera convincente en el sentido de que el espectador no vea, como tradicionalmente lo vemos, a Murillo, al Greco, a Zurbarán, a Tiziano, a los grandes maestros europeos de un lado, y a Villalpando, a Cabrera, a Páez, a los maestros novohispanos de otro, sino que haya esta posibilidad de diálogo, de comunicación entre temas, estilos, realidades, sensibilidades, etc. Yo siento que cualquier curaduría es válida siempre y cuando busque generar esta emoción en el espectador, que me diga algo. Insisto, no tiene que ser bueno, no tiene que ser el goce idealizado como en el museo sacralizado del siglo XIX, que es lo que pensamos en el Louvre, en el del Prado, en el Metropolitan. No, puede ser algo que nos resulte intimidatorio, que nos resulte controvertido, que nos remueva, pero que haya esa posibilidad de comunicar. Olivier de Broas, un gran curador fallecido además hace poco tiempo, decía algo que siempre me ha parecido muy puntual: la curaduría, el discurso, es un proceso de intuición. Tú intuyes a través de un instinto qué puedes decir, qué vas a decir, qué quieres decir, y finalmente el espectador tendrá algo que se apropiará de tu discurso. Pero creo que la validez, insisto, la validez de un discurso es que haya siempre una intención y una intuición. ¿Considera que el diseño de la información influye en una exposición? Sin lugar a dudas. Esto me da pie a comentarte algo que venía en la primera o segunda pregunta, que es: el curador plantea un discurso, pero ese discurso tiene que tomar forma. Y esa forma no la hace el curador, la hace todo un equipo que integra finalmente el organigrama del museo. El curador, su primer contacto es con el museógrafo, ¿sí?
El museógrafo es quien va a vestir tu exposición, quien va a crear el espacio, quien va a transformar un color, una mampara, una distribución de obra, para que finalmente tu discurso tenga ese sentido. Amén de lo que hace, por supuesto, el museógrafo, viene toda una serie de compañeros en una institución, los que la van a difundir, los que la van a publicitar, los que van, por supuesto, a custodiar que la obra se encuentre en buen estado, en tiempo de visita, en fin, es un mundo muy grande. Pero propiamente hay un departamento muy vinculado a museografía, que es diseño museográfico. Y diseño museográfico tiene que atender las cédulas que vemos al pie de pronto de cada cuadro, el tipo de letra, el color, el tamaño, indudablemente, para que sea muy visible, muy legible por todos los públicos, que puede ser desde un niño a un especialista, a una persona de tercera edad, a un débil visual, a un universo muy amplio. Lógicamente, eso que será a largo plazo el diseño de una exposición, que va en los viniles de una frase, por ejemplo, que acompaña una mampara, que van en la cédula individual que acompaña la pieza, que van en la cédula temática que presenta un núcleo de la exposición. Todo ello cumple con una suerte, lo diríamos metafóricamente, de vestido, de cómo se presenta todo ese discurso que tú has generado. Por supuesto que incide, por supuesto que tiene importancia, puede ser atractivo, muy llamativo, te ayuda a comprender la exposición, te guía armónicamente por un recorrido. Hay ocasiones en que esta forma que tú me preguntas de presentar la muestra puede ser tan espectacular o tan teatral que a veces compite con la propia obra, y eso ya tampoco es muy bueno, porque ves más la museografía o ves más todos los recursos que se implementaron que la obra en sí que estás exhibiendo. Entonces creo que esa es como la magia que hace un museógrafo y un diseñador museográfico, crear esa posibilidad de no competir, pero sí ayudar, revestir, presentar y darle sentido a tu